Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a sumergirnos en las declaraciones recientes y francamente muy contundentes de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, ha alzado la voz y ha reaccionado de una manera que ha dejado a muchos sorprendidos. El titular lo dice todo: Can Yaman, no soy actor temporal. Su fuerte reacción a productores. Así que prepárense porque vamos a desgranar qué ha dicho exactamente, a quién va dirigida esta reacción y qué implica todo esto para su carrera y para la industria en general. Si eres fan de Can Yaman, te interesa el mundo del espectáculo o simplemente te gusta estar al tanto de las polémicas y las personalidades fuertes del entretenimiento, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Dándole al botón de suscribirse y activando la campanita, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y creamos contenido para ustedes cada semana. Ahora sí, vamos al grano. Las palabras de Can Yaman no han sido precisamente tímidas. Lo que parece haber desencadenado esta fuerte reacción son comentarios o, quizás, actitudes de algunos productores que, según él, no lo ven como un profesional serio y comprometido a largo plazo en la industria. El actor ha declarado de manera categórica que no es un actor temporal. ¿Qué significa esto? Básicamente está enviando un mensaje muy claro: él no está aquí para pasar por un momento, para hacer unas cuantas series y desaparecer. Está aquí para quedarse, para construir una carrera sólida y duradera. Esto por sí solo, ya es una declaración de intenciones poderosa. Podemos inferir que estas declaraciones nacen de alguna experiencia o una serie de situaciones donde Can Yaman se ha sentido infravalorado o subestimado por ciertos productores. Tal vez perciben su éxito internacional como algo efímero, ligado a tendencias pasajeras, y no a un talento y una dedicación real. Can Yaman, con su alcance global y el cariño que suscita, es un activo muy valioso para cualquier producción. Sin embargo, parece que no todos los que están en la cúpula de la producción lo ven de esa manera. Quizás algunos productores, cegados por la fama repentina o por prejuicios, no le dan el crédito o el respeto que considera que merece como profesional. La frase "no soy actor temporal" es una defensa de su trayectoria, de su esfuerzo y de su visión a futuro. Es una forma de decir: he trabajado duro para llegar aquí, tengo ambiciones y planes a largo plazo, y no me ven como a alguien que va a desaparecer mañana. Esta declaración podría estar dirigida a productores que tal vez lo contactan para proyectos específicos, como si fuera una estrella invitada, sin considerar una colaboración más profunda o duradera. O tal vez, y esto es puramente especulación, algunos productores han intentado imponerle condiciones o roles que no se alinean con su visión de carrera, y él, al sentirse poco valorado como artista, ha respondido con esta afirmación rotunda. Es importante recordar que la fama, especialmente la que llega de forma tan vertiginosa, a veces viene acompañada de estereotipos. Can Yaman se convirtió en un fenómeno global muy rápidamente, y es posible que algunos productores lo vean más como un ídolo pop que como un actor con potencial dramático y de desarrollo profesional. Él, al parecer, quiere romper con esa imagen y demostrar que es un artista en toda regla, con aspiraciones de crecimiento y de explorar diferentes facetas de su carrera. Su fuerte reacción implica que no se trata de una simple queja, sino de una respuesta firme ante algo que le ha afectado o molestado significativamente. Puede que haya habido negociaciones, conversaciones o incluso propuestas concretas que hayan llevado a Can Yaman a sentirse frustrado. Imaginen la situación: un actor que goza de gran popularidad, que tiene una base de fans leal y que aspira a seguir creciendo artísticamente, se encuentra con productores que, en lugar de potenciar su talento y visión, lo tratan como a una figura decorativa o como a alguien cuyo momento ya ha pasado. Lo interesante de este tipo de declaraciones es que a menudo revelan tensiones subyacentes en la industria. No es solo la opinión de un actor, sino que puede ser un reflejo de cómo se manejan las carreras de las estrellas, especialmente las de origen internacional. ¿Se les da el espacio para evolucionar? ¿Se respeta su visión artística? ¿O se les encasilla en fórmulas que funcionaron en el pasado? La declaración de Can Yaman también puede ser una estrategia para marcar su territorio y para atraer las producciones que se apuesten por él a largo plazo, y no solo por su imagen momentánea. Al decir "no soy actor temporal", está comunicando a la industria en general que busca proyectos ambiciosos, roles desafiantes y colaboraciones profesionales serias.
Está diciendo que su compromiso va más allá de una simple aparición o de un contrato puntual. Es posible que esta reacción se haya visto impulsada por rumores o por el manejo de proyectos pasados o futuros. En el mundo del entretenimiento los rumores vuelan, y a veces, lo que se percibe desde afuera puede ser muy diferente de la realidad interna. Sin embargo, las palabras de Can Yaman parecen venir de un lugar de convicción. No suena a que esté quejándose de forma superficial, sino a que está defendiendo su identidad profesional. Pensemos en el impacto de estas palabras. Si un actor de su calibre se pronuncia así, las productoras y los agentes estarán prestando atención. Podría influir en cómo se le ofrecen los roles en el futuro y en la forma en que se negocian los contratos. Es una forma de empoderamiento del artista frente a la industria. Está tomando las riendas de su narrativa profesional y diciendo, así es como me veo, y así es como quiero que me traten. Ahora, sin tener los detalles específicos de a qué productores o a qué comentarios exactos se refiere, podemos analizar las implicaciones generales. Esta declaración podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre la valoración de los actores en la industria. ¿Se les considera realmente por su talento y su potencial, o se les mide principalmente por su popularidad actual? ¿Se les da la libertad de explorar diferentes géneros y roles, o se les presiona para repetir fórmulas exitosas? Can Yaman, con su carisma y su dedicación, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Sus fans lo admiran no solo por su atractivo físico, sino también por su compromiso con su trabajo, por las horas de entrenamiento, por su aprendizaje del idioma para cada proyecto, etc. Él mismo ha hablado en el pasado sobre su disciplina y su ambición, y esta declaración encaja perfectamente con esa imagen. Esta fuerte reacción es, en esencia, un llamado a la seriedad y al respeto. Es un mensaje para aquellos que quizás lo han visto como un producto de marketing, en lugar de un artista con una visión y aspiraciones de crecimiento. Él quiere ser reconocido por su labor actoral, por su capacidad de interpretación y por su dedicación a cada personaje. Para concluir este vídeo podemos resumir que la fuerte reacción de Can Yaman, al afirmar «no soy actor temporal», es una clara defensa de su profesionalismo y de su compromiso a largo plazo con la actuación. Parece ser una respuesta a actitudes o comentarios de ciertos productores que, a su juicio, no lo ven como un artista serio y con proyección. Esta declaración envía un mensaje contundente a la industria, posicionándose como un actor que busca proyectos ambiciosos y colaboraciones duraderas, y no como una figura efímera. Es un recordatorio de que, detrás de la fama, hay un profesional que busca ser valorado por su talento y su dedicación. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre las declaraciones de Can Yaman. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta reacción? ¿Creen que es justificada? ¿Qué otros aspectos creen que Can Yaman podría estar defendiendo con sus palabras? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.